Empiezo diciendo esto: qué importante sería que en la agenda ambiental de Colombia empezáramos por un prisma. El país debe dejar de ver lo ambiental en un sector como un pasivo o como un costo y entender que lo ambiental es un activo del país. Y por eso debemos hablar bajo el prisma producir conservando, conservar produciendo. Para que todos los esquemas productivos de un país tengan claro que lo ambiental es una responsabilidad ineludible. Creo adicionalmente que el otro reto que tenemos en materia ambiental y que hay que planteárselo al país de largo plazo es que cualquier esquema de producción tiene que respetar el ecosistema como un patrimonio indivisible en nuestro país. Yo no voy a mencionarle al doctor Alejandro Ordóñez, doctor de la calle, pero sí le voy a decir una cosa: nosotros necesitamos no ejercer la política ambiental con dogmatismos, hay que ejercerla con la visión clara de que el patrimonio más grande que tiene Colombia es su biodiversidad. El mundo tiene que ir mirando cada vez producciones más sostenibles. Ahora la pregunta ¿es posible encontrar balances? Ahora, Colombia necesita, sí, en sus finanzas públicas en los próximos 5 años, por lo menos tener cerca de 9 billones de pesos derivado de lo que podrían ser el canal impositivo de muchos de estos sectores. Y eso implica que el país tiene que tener 2.000 millones nuevos de reservas. Y eso implica también que nosotros debemos mejorar la capacidad de recaudo. Pero el tema aquí también de fondo es, para mitigarlo, nosotros necesitamos fijar una agenda verde. Yo estoy comprometido que en todo el consumo de transporte masivo final, nosotros saquemos el diésel muy pronto, en todos los sistemas de transporte masivo, y que el país empiece una transición ordenada hacia el transporte eléctrico. Uno podría decir, no, hagámoslo en el 2020, pero uno puede decir unas cosas que no son viables. Francia se fijó la meta del 2040, quizás sea lejos, pero hay que empezar a hacer esa transición. Y yo he dicho, la producción petrolera no se puede hacer a costa de ecosistemas diversos ni sacrificar los acuíferos subterráneos del país. Y la producción minera en Colombia tampoco se puede hacer en ninguna área delimitada de páramos. Y el desarrollo no es extraer petróleo y carbón, como hemos hecho en los últimos 25, 30 años. Es lo contrario, incluso es un antidesarrollo. Eso es lo que dicen las consultas. Las consultas lo que nos están diciendo es: señores que están manejando el Estado de Colombia están equivocados. Y si la gente es la dueña del territorio y del Estado, lo que tienen es que corregir. Lo que tienen es que subordinarse a la decisión. ¿Es sostenible la producción de petróleo en el mundo? ¿Incluida la colombiana? ¿O de carbón si queremos ampliarlo? Bajo un discurso retórico, florido e incluso verde, se puede sostener que es una posición de equilibrio razonable el sostener en el futuro la producción de petróleo y carbón, de lo cual vivimos además desde hace 25 años. Los colombianos somos el 5º exportador mundial de carbón. La respuesta es no. Si la humanidad quiere permanecer en el planeta y la vida en el planeta, nos tenemos que separar tajantemente, progresivamente, si queremos una frase tranquilizadora, del carbón y del petróleo. Nos demanda un esfuerzo que es, en mi opinión, complejo, que es el de la transición, que es el que tiene que ver con los 4 años siguientes de gobierno y que hace caso a lo que dicen las consultas. En cierta forma la gente, dueño del territorio, va más allá de lo que sus gobernantes han entendido y comprendido. ¿Cómo transitar de una economía extractivista que tiene que alejarse del carbón y del petróleo, que nos ha generado casi 40.000 millones de dólares al año, de lo cual esta ciudad, digamos, ha sido producto como una especie de burbuja en una riqueza ficticia, hacia una economía productiva basada en la agricultura productora de alimentos y su transformación, en donde el agua tiene otro sentido y el territorio tiene otro sentido y la democracia y el desarrollo otro sentido? ¿Cómo transitar en 4 años, en 8 años si se quiere, en una década máximo, de una economía extractivista, depredadora y mortal hacia una economía productiva y vital? Petróleo y carbón, digamos, el tema más grave.
no el único, pero es el más grave y en donde me quiero centrar. El doctor Duque habla de Canadá. En Canadá prohibieron el fracking. En Francia prohibieron el fracking. Algunos candidatos aquí no presentes y algunos con ambigüedad. En Colombia realmente lo que están apostando es por el fracking, es decir, por acelerar a partir del uso intensivo del agua, sacar los cunchos que quedan del petróleo en los pozos ya existentes y el carbón, con consecuencias en La Guajira que ya todos hemos visto. Los pactos mundiales alrededor del carbón hablan de una caída de la demanda sustancial en el año 2023, es decir, al final de nuestro gobierno, cualquiera que sea el presidente de la República, al final de nuestro gobierno se cae la demanda por carbón en el mundo. Y nuestro principal producto de exportación hoy es carbón. No es un problema para el 2040, poner esas fechas así, 2040, 2050, tienen un aspecto negativo y es que nos alejan de las acciones inmediatas. No, eso no es mi gobierno, en el 40 yo no estaré. No tiene que ver con el gobierno del 2019, 2022. No, resulta que se cae la demanda del carbón por preservación de la vida humana. Entonces, en los 4 años siguientes, que es el gobierno nuestro, que es lo que tenemos que hacer, hay que hacer una transición económica, dado que nuestro principal producto de exportación se cae, como se caen nuestras reservas petroleras. Si no lo hacemos en el próximo gobierno, ya no es posible, entramos en un choque dramático. Y hay un poco mi insistencia. Lo que tenemos que hacer es cómo transitar a una economía productiva y sentar los pilares de ella a partir del año entrante, del siguiente, del que sigue y al final de nuestro gobierno poder dar un resultado relativamente exitoso. Es que esto se liga también con una idea más general que es la que yo tengo sobre este tema, y es que la paz entre los humanos es una sola unidad frente a la paz con la naturaleza. Eso no son dos cosas distintas. Y para que esto no sea simplemente un poema, voy a poner ejemplos. Una comunidad puede haber salido de la confrontación con las FARC, pero mañana puede encontrar pugnas muy serias si escasea el agua. Y lo que está pasando en Colombia es que justamente la discusión sobre el uso del suelo no solo presagia enormes discusiones, sino que en mi opinión cuando salgamos de estas coyunturas de ahora, esa va a ser la gran discusión nacional. Más de una década para tomar decisiones conjuntas y de consenso, como dijo el doctor Carrizosa. Este es un problema de la humanidad y me parece que sin duda el modelo de desarrollo tiene que caminar hacia suprimir la industria extractivista y la dependencia de los combustibles fósiles. Eso es cierto. También tiene razón el doctor Iván Duque en cómo hacerlo y cómo conciliar eso con los temas fiscales. Pero yo no voy a ir por ese camino, sino más bien por un camino de distribuir la cronología de las decisiones. Porque me parece que hay una diferencia sustancial entre petróleo y gas y minería de metales. Diferencia sustancial desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista fiscal, sin duda, el impacto del petróleo está enormemente distante del rendimiento, por ejemplo, de la minería del oro. Luego, fiscalmente son dos mundos y no debemos echar todas las afirmaciones en el mismo cesto. Pero en segundo lugar, también por razón de sus efectos. La minería de metales es extraordinariamente dañina y la manera como se hace en Colombia y particularmente la minería ilegal está destruyendo el ambiente. Y no es retributiva la acción de la minería de metales frente a la potencialidad que tiene, por ejemplo, el petróleo y el gas. Por lo tanto, me parece que debemos ir metódicamente tomando decisiones y lo primero es establecer zonas vedadas, lo segundo es racionalizar la minería informal de metales y lo tercero ubicarla en los sitios que corresponde. Hay un cuento que es inaceptable, no, que es que en Perú y en Chile hay minería de metales y no pasa nada, pero en desiertos, minería de metales en el trópico es realmente una calamidad y lo que nos da el oro es insignificante frente al riesgo que estamos corriendo. Entendemos qué significa que una comunidad participe en sus decisiones, qué significa empoderar una comunidad, qué significa ese tema ambiental y cómo se articula. Pero este esquema que hemos tenido habitualmente, despreciar las comunidades, descalificarlas,
no reconocer el sentido del trabajo ambiental, que es una oportunidad pedagógica fundamental en Colombia para ir explicando las bondades de lo que es ese tema ambiental, la incapacidad de llegar al territorio de manera articulada, se convierte en un malestar permanente con las comunidades y se pasa a una confrontación. Nosotros entendemos esto, hacemos de la concertación una fortaleza, eso no es una debilidad, y siempre con el seguimiento, porque además se va a un lugar, hay un malestar, se ofrecen una cantidad de cosas, siempre se ofrece plata, hasta luego, y después para el próximo no hay ningún tipo de seguimiento. Entonces, en resumen, las consultas son necesarias, son obligatorias, son riqueza política social de nuestro país.